Capítulo 6. Hecho de mujer. ¿Por qué medios fue hecho carne Cristo? ¿Por qué medios fue partícipe de la naturaleza humana? Exactamente por los mismos medios por los que todos nosotros somos partícipes, todos los hijos de los hombres. Porque está escrito, así como los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Igualmente, significa, de la misma manera, así, del mismo modo. Entonces, él participó de la misma carne y sangre que los hombres tienen, del mismo modo en que los hombres participan de ella. Los hombres participan de ella por nacimiento. Así, igualmente, lo hizo él. Por lo tanto, está escrito, un niño nos es nacido. Además, está escrito, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Siendo hecho de mujer en este mundo, por la naturaleza de las cosas, fue hecho de la única clase de mujer que este mundo conoce. Pero, ¿por qué debía ser hecho de mujer? ¿Por qué no de hombre? Por la simple razón de que ser hecho de un hombre no lo acercaría lo suficiente a la humanidad tal como la humanidad es, bajo el pecado. Fue hecho de mujer para que pudiera venir, hasta lo más profundo, a donde la naturaleza humana se encuentra en su pecaminosidad. Para hacer esto, debía ser hecho de mujer, porque la mujer, no el hombre, fue la primera y originalmente en la transgresión. Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Haber sido hecho solo por descendencia de hombre habría significado quedar corto respecto al campo completo del pecado, porque la mujer pecó y el pecado estuvo en el mundo antes de que el hombre pecara. Cristo fue hecho de mujer para poder enfrentarse al gran mundo del pecado en su misma fuente de entrada en este mundo. Haber sido hecho de otro modo que no fuera de mujer habría sido quedarse corto en esto, y por lo tanto habría sido perder completamente la redención del hombre del pecado. Fue la simiente de la mujer, la que debía herir la cabeza de la serpiente, y fue solamente como la simiente de la mujer, y hecho de mujer, que él pudo enfrentarse a la serpiente en su propio terreno, en el mismo punto de entrada del pecado en este mundo. Fue la mujer quien, en este mundo, estuvo originalmente en la transgresión. Fue por medio de la mujer que el pecado entró originalmente. Por lo tanto, en la redención de los hijos de los hombres del pecado, aquel que habría de ser el Redentor debía ir más allá del hombre para encontrarse con el pecado que estaba en el mundo antes de que el hombre pecara. Por esto es que aquel que vino a redimir fue hecho de mujer. Al ser hecho de mujer, él podía rastrear el pecado hasta su misma fuente de entrada original en el mundo por medio de la mujer. Y así, al encontrar el pecado en el mundo y arrancarlo del mundo desde su entrada original hasta que el último vestigio de él sea barrido del mundo, por la naturaleza misma de las cosas, debía participar de la naturaleza humana tal como es desde que el pecado entró. De lo contrario, no habría necesidad alguna de que fuera hecho de mujer. Si él no hubiera de entrar en contacto directo con el pecado tal como es en el mundo, tal como es en la naturaleza humana, si hubiese sido separado un solo grado de ello tal como es en la naturaleza humana, entonces no habría necesidad de que fuera hecho de mujer. Pero como fue hecho de mujer, no de hombre, como fue hecho de aquella por quien el pecado entró originalmente en el mundo, y no hecho de aquel que entró en el pecado después de que el pecado había entrado en el mundo. Esto demuestra más allá de toda posibilidad de duda razonable que entre Cristo y el pecado en este mundo, y entre Cristo y la naturaleza humana tal como está bajo el pecado en el mundo, no hay separación de ningún tipo, ni siquiera la sombra de un solo grado. Fue hecho carne, fue hecho pecado. Fue hecho carne tal como es la carne, y solamente como es la carne en este mundo, y fue hecho pecado solamente como es el pecado. Y esto debía hacer para redimir a la humanidad perdida. Si él estuviera separado un solo grado, o la sombra de un solo grado en cualquier sentido, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a redimir, eso sería simplemente fallar en todo. Por lo tanto, así como fue hecho bajo la ley, porque ellos están bajo la ley a quienes él quería redimir, y como fue hecho maldición, porque están bajo maldición aquellos a quienes él quería redimir, y como fue hecho pecado, porque son pecadores, vendidos al pecado, aquellos a quienes él quería redimir, precisamente así debía ser hecho carne y, la misma, carne y sangre, porque ellos son carne y sangre a quienes él quería redimir y debía ser hecho, de mujer,
porque el pecado estuvo en el mundo primero por medio de la mujer y en la mujer. En consecuencia, es verdad, sin ningún tipo de excepción, que, en todo debía ser hecho semejante a sus hermanos. Hebreos 2, 17. Si él no fuera de la misma carne que aquellos a quienes vino a redimir, entonces no hay razón alguna para que fuera hecho carne en absoluto. Más aún, dado que la única carne que hay en este ancho mundo al que vino a redimir es justamente la pobre, pecaminosa, perdida carne humana que todos los hombres tienen, si esta no es la carne de la que fue hecho, entonces nunca realmente vino al mundo que necesita ser redimido. Porque si vino en una naturaleza humana diferente de la que la naturaleza humana en este mundo realmente es, entonces, aunque estuviera en el mundo, para cualquier propósito práctico al alcanzar al hombre y ayudarle, estaba tan lejos de él como si nunca hubiera venido, porque, en ese caso, en su naturaleza humana, estaba tan lejos del hombre y era tanto de otro mundo como si nunca hubiera venido a este mundo en absoluto. A. T. Jones. Continuación del capítulo 6 en el siguiente vídeo.